Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. Tenemos que aplacar la ira de un Dios para que el otro no se ponga celoso. Los tres forman una unidad perfecta. En verdad, un texto que todo niño judío se aprende de memoria, se encuentra registrado en Deuteronomio capítulo 6 y se conoce como la Shema. Cuando todo niño hebreo llega a los 12 años para hacer su bar mitzvah, debe aprender de memoria este texto. Deuteronomio capítulo 6 y versículo 4. Y dice, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y aquí usa la palabra Echad, uno. La palabra Echad quiere decir una unidad perfecta, no uno en número. Si quisiera decir el numeral uno, hubiera dicho Aleph. Si quisiera decir uno único, que no hay otro, hubiera usado en hebreo la palabra Yakid. Pero Dios dijo Adonai Echad. Dios es uno, una unidad. La misma palabra Echad se usa en el libro de Génesis en el capítulo 2, en la creación del hombre, dice en el versículo 24, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Nuevamente, basar es carne, ejad, una carne, la misma palabra. Ahora, cuando el hombre y la mujer se unen en matrimonio, no dejan de ser dos personas. Siguen siendo dos individuos, pero están unidos en propósito, en amor, en planes. Todo lo tienen de común. Así es nuestro Padre Celestial, su Hijo, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, la eterna familia que forman un solo Dios verdadero. Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 7, lo declara de esta manera el apóstol. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Hay muchos pasajes que nos hablan de estos mismos tres seres que componen la deidad. Por ejemplo, el apóstol San Pablo, escribiendo a los Corintios, en 2 de Corintios capítulo 13 y versículo 13, o en algunas versiones el versículo 14, dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Noten, la gracia del Señor Jesucristo, Dios Hijo, el amor de Dios, Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, sean con todos vosotros. Así que hemos aprendido que hay un solo Dios, compuesto por tres personas distintas. La naturaleza de Dios es espíritu, pero Dios Hijo se hizo carne y vivió entre nosotros, vino a morir para darnos redención. ¿Cómo es el carácter de Dios? Pregunta número 4. Y nuevamente responde el apóstol en Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 8. Y dice así: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. La naturaleza de Dios es amor. Dios
se manifestó a sí mismo a través del amor al crear las criaturas. Y Él crea para tener objetos a quien amar y para que a su vez puedan amarle a Él, porque el amor es recíproco. Esto nos muestra de la eternidad de Dios y que tiene que haber más de una persona que compone lo que nosotros le llamamos Dios. Porque si Dios en su naturaleza es amor, pero existía solamente un ser antes de que Él creara otra cosa, un solo ser, entonces ¿cómo era Dios amor? Si el amor, para ser amor, tiene que tener un objeto a quien amar. ¿Cómo yo voy a decir que tengo amor si no tengo a quien amar? Si Dios hubiera existido por sí solo desde el comienzo, no podría ser amor su naturaleza. Pero Dios amaba a su Hijo, el Hijo amaba al Padre, el Espíritu Santo amaba al Padre y al Hijo, se amaban el uno al otro, y ese mismo amor los impulsó a crear seres a su imagen y semejanza, a quien les dieron la facultad de amar y ser amados. Sí, amigo que me escuchas, la naturaleza de Dios es amor, amor infinito. Hay muchas otras características de los cuales nos habla la Biblia de cómo es Dios. Dios es perfecto, Dios es justo, Dios es santo. Muchas otras características, algunas que nosotros podemos imitar, características paternales, y las otras son las que nos hablan acerca de su existencia como Dios. Dios es omnipotente, quiere decir todo lo puede. Dios es omnipresente, está en todas partes, en todo lugar. Dios es omnisapiente, todo lo sabe, todo lo conoce, pasado, presente y futuro. Nada se esconde ante su presencia. La pregunta número 5 de nuestra lección: ¿cómo nos considera Dios a nosotros? Y otra vez responde el apóstol San Juan en Primera de Juan, en el capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice: mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora ya somos hijos de Dios. Y aunque no se ha revelado aún lo que hemos de llegar a ser, sabemos que cuando Cristo aparezca, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Qué hermoso es saber que Dios nos considera como sus hijos, muy amados. Somos hijos de Dios. Y aunque no se ha manifestado lo que llegaremos a ser, sabemos y tenemos esa seguridad que Dios nos recibe como hijos. ¿Se preocupa Dios por ti? Entre tantos seres que habitan el universo, ángeles que Él creó, habitantes de otros mundos y tantos millones de personas que hay en el planeta Tierra, ¿será que Dios tiene tiempo para preocuparse por cada uno de sus hijos? El salmista nos dice en el Salmo 40, los versículos 1, 2 y 3. Esto es Salmo 40, versículo 1, 2 y 3. Pacientemente esperé al Señor, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, me sacó de la fosa mortal, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre la roca y afirmó mis pasos. Puso canción nueva en mi boca, alabanza a nuestro Dios. Muchos verán y lo venerarán y confiarán en Jehová, el Dios eterno.